En el caso de tu formación profesional, que donde has llevado muy puntualmente la cuestión de las azoteas verdes, ¿nos puedes comentar algunas materias que hayas visto? Porque muchas veces uno estudia una carrera y hay diversas materias, pero ¿cómo es difícil imaginar qué materias o qué conocimientos específicos son sobre azoteas verdes? Porque por ejemplo, impermeabilizantes o cómo es la preparación, ¿no? Porque lo que pasa es que es un tema muy serio que tiene todo un estudio y de pronto nos parece como algo de hobby, como algo así sí, más relajado. Entonces, para que podamos entender la seriedad con la que representa, ¿no? Todo esto que ya se ha venido dando en el mundo, en Europa, por ejemplo, y pues para ver si lo podemos adecuar a nuestra realidad mexicana. Pues miren, la mayoría de los que tenemos esta especialidad tenemos un background o en mi caso yo soy ingeniera agrónoma, por la parte de las plantas y los sustratos, que es muy importante esa parte de la fisiología, qué tipo de vegetación se ajusta a qué condiciones, qué cantidad de agua requieren, cómo se van a comportar los mantenimientos. Entonces toda esa parte de fisiología y biología vegetal es muy importante, porque al final del día realmente es pues la parte fundamental, la base, ¿no? Y a toda la parte constructiva de impermeabilizaciones, cargas adicionales a los edificios, los cálculos. Obviamente tenemos un conocimiento de eso, pero sí nos tenemos que apoyar en ingenieros civiles, en DROs, ¿no? De obra, pero nosotros sí llevamos a cabo todo lo que es el determinar o para en la profesión, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de naturación se clasifican desde extensivo hasta intensivo. Entonces, el cómo se clasifiquen depende justamente de qué tipo de vegetación vas a utilizar, cómo vas a hacer tu mezcla de sustrato, porque no puedes utilizar tierra, y eso te va a dar una carga, un peso adicional por metro cuadrado, que es muy importante, porque dependiendo de la construcción, de cómo fue la carga adicional que puede soportar el edificio, es el tipo o el de sistema que tú vas a elegir para ese inmueble, ¿no? Y entonces todo eso es muy importante, también la retención de agua, ¿no? Y cuánta humedad se va a ir devolviendo al medio ambiente, porque digo, al final del día, cuando tú quieres impulsar un sistema, bueno, sí está la parte ambiental y los beneficios ambientales, pero eso los tienes que poder ligar y empatar también con beneficios económicos, ¿no? Con las personas que van a hacer esa inversión en ese tipo de tecnologías y sistemas. Pero sí, yo diría que realmente una parte importante es la agronomía, la fisiología, y la otra parte que puede complementar muy bien o quienes no la parte de estudio técnico e investigación, sin duda son los ingenieros civiles y arquitectos. En este sentido, por ejemplo, el sustrato del que nos comentas, es ¿cómo lo compramos o cómo le hacemos? Porque mencionaste una cosa bien importante, que no se utiliza tierra, porque mucha gente, es que me ha tocado muchos comentarios de que ya andan poniendo macetas con tierra en la azotea. Entonces, este tipo de sustrato vimos, por ejemplo, en el edificio virreinal, pues un césped totalmente verde, muy bonito, no está en tierra, está en un sustrato. En un sustrato especial. Sí, aquí, a ver, una cuestión importante. Realmente para llevar a cabo una naturación y un muro verde no es un sistema de hazlo tú mismo. No, hay otras tecnologías que sí funcionan y que tienen un beneficio ambiental, como son las macetas, algún sistema que realmente uno sí puede llegar a realizar uno mismo. Pero lo que es propiamente una naturación, justamente por los materiales y cómo se aplican los materiales, por ejemplo, la impermeabilización, que tiene que ser a través de gas, bueno, pues es gente especializada en el tema de impermeabilización que tiene que llevar a cabo los trabajos. En la parte de sustratos, también alguien que conoce, y dependiendo de en qué región te encuentres, tienes que utilizar sistemas. Los sustratos, la parte importante es que deben ser lo más ligero posible. Entonces uno tiene que jugar con los materiales que tiene para darle esa ligereza al sustrato, pero que no pierda los nutrientes y el soporte que debe dar a las plantas. Entonces es una combinación ahí entre sustancias inertes y sustancias orgánicas. Ejemplo, aquí en este caso pues podemos usar tepojales, tezontles, ¿no? En lo que es el Valle de México,
combinarlos con fibras de coco, con algunos otros materiales orgánicos para así darle ese soporte y cierta retención de agua. Pero entonces también depende de qué tipo de vegetación vas a utilizar para hacer esa combinación de sustratos. Entonces, bueno, cada naturación o cada trabajo que se va a realizar en ese sentido, pues debe de llevar un análisis de combinación de sustrato. Por ejemplo, o de materiales para formar el sustrato. Donde nosotros estamos en Coahuila, concretamente en Monclova, claro que esto se ve en todas partes, pero, sí. pero en zonas desérticas, ¿qué recomendación allá? Porque eso es altamente extremoso, calor, calor y frío, frío en invierno. En cuanto al sustrato o la vegetación. En cuanto a la vegetación. Ahí lo que realmente se debe hacer, si uno, pensando en los sistemas extensivos, ¿no? Los sistemas extensivos, recordemos que son los que no requieren mantenimiento, porque se está utilizando vegetación de la región. Y los sistemas intensivos son intensivos por el mantenimiento que requieren, la mano de obra, ¿no? Riego, fertilización. Entonces, pues bueno, cuando tú le pones a un jardín, así sea en una parte como Monclova, si tienes riego, si tienes agua, pues puedes poner cualquier tipo de vegetación, pero eso te va a costar, no hay que estar conscientes. Lo que se debe de hacer en estos casos es ir a hacer un análisis realmente, o visitar a los viveristas locales y ver qué tipo de vegetación local ellos tienen, o hacer un estudio y ver si hay ciertos pastos, si hay cactáceas, porque también hay pastos que funcionan en lugares muy áridos, ¿no? Pero entonces eso es lo que hay que ver, cuál es la vegetación del sitio, si alguna de esa vegetación local se comercializa en los viveros, y si no, sí se tiene que hacer una reproducción. Un caso muy interesante, por ejemplo, el Museo de Acero de Monterrey, ¿no? Hicieron el domo, hicieron una naturación en donde utilizaron cierta vegetación muy resistente, pero que no era local de la zona, y luego otra parte de la naturación se hizo con pastos locales que se sabía que resistían las condiciones de sequía, bajos requerimientos de agua, pero bueno, como no son luego vegetación que se utiliza comúnmente, justamente había este problema que no lo tenían los viveristas, pero simplemente lo que sí hizo la empresa fue llegar a un acuerdo con un viverista y se hizo la reproducción de ese pasto en especial, y ha funcionado de maravilla, porque justamente lo que el museo no quería era tener que estar dando este mantenimiento con una vegetación exótica, ¿no? del sitio. Entonces la vegetación se estableció, y bueno, conforme las lluvias que tiene esa zona, pues se ha mantenido perfectamente. Sin riego. Creo que tienen algunos ciertos riegos de apoyo, pero realmente eso fue lo que se hizo. Se vio cuáles eran los pastos locales, y se fue con un viverista, hicieron la reproducción, y eso realmente es lo que se debe de hacer, aunque toma un poco más de tiempo, pero para realmente garantizar el éxito, si no queremos un sistema con altos consumos de mantenimientos, con agua, con riego, con mano de obra para podar y demás, es lo ideal. Y tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, la gente que conoce y se dedica a eso, lo pueden hacer sin ningún problema. Y por ejemplo, después de utilizar el impermeabilizante del que nos comentas, que es especial, ¿ya se pone arriba el sustrato? No, tenemos un impermeabilizante, y luego viene lo que se llama un dren, que es justo para que los excedentes del agua puedan llegar a las bajadas y no se acumule. Luego colocamos un geotextil, que es una tela especial también con ciertas características, para que las partículas muy finas del sustrato no pasen al impermeabilizante y puedan empezar a causar problemas en lo que son las bajadas de agua, ¿no? Y que se vaya acumulando el agua. Y una vez que terminamos con el geotextil, es una alfombra que separa el sustrato del dren que mencionábamos, ¿no? Es una capa de separación. Y ya luego encima del geotextil sí ya viene el sustrato, y ya posterior al sustrato pues la vegetación. Ese es un sistema muy sencillo. Si tú te vas, por ejemplo, al noreste de Estados Unidos, donde tienen unas heladas terribles, ¿no? La nieve, las condiciones, una humedad relativa muy alta, bueno, ahí le agregan varias capas aislantes al sistema, justamente por las condiciones de temperatura. O sea, ahorita el sistema que mencioné y las capas es un sistema bastante sencillo para el tipo de clima que tenemos aquí en el Valle de México, que
en realidad es muy, muy benévolo, ¿no? Pero conforme nos vamos moviendo de regiones, pues se cambian sustratos, cambia vegetación, cambian materiales, porque los tenemos que ir adaptando justamente a las condiciones climáticas y agrológicas que encontramos en los sitios. ¿Hay algún manual que nuestro auditorio pueda consultar o qué les recomiendas si quieren informarse? Para el país a nivel nacional, sí. Creo que sería muy interesante que puedan ver la norma técnica que tenemos aquí para la Ciudad de México, y esa la pueden consultar en la página de Medio Ambiente, que es www.sma.df.gov.mx. Y si se van a normatividad, ahí van a ver los lineamientos técnicos para la naturación de azoteas, es la 0013. Entonces ahí vienen todos los materiales que se deben de usar, las cargas, ¿no? Los pesos por cada uno de los sistemas, el sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. O sea, toda la información técnica de materiales, sustratos, qué se pueden utilizar en los sustratos, qué tipo de vegetación, lo encuentran ahí. Y para mayor información, bueno, hay mucha normatividad de información de cada uno de los países, sobre todo de Europa y de América del Norte, donde también pueden hacer esas consultas y encontrar la información. Adicionalmente eso también, bueno, el Congreso obviamente va a ser una oportunidad excelente desde el curso que vamos a tener el día del 9 de octubre hasta todas las ponencias donde va a haber toda esta información, y que además la información se va a recabar en un CD, que eso va a ser también muy interesante para que la gente pueda ir consultando. Y bueno, para más información del Congreso también les paso la página de registro, que es www.amenamex.org. Entonces ahí viene la información del Congreso también. ¿Y en el Congreso tiene algún costo para la gente que venga de fuera, que no sea invitado? Sí va a tener un costo. ¿Cuál es el costo? Bueno, tenemos desde el paquete más completo, que son todas las ponencias, las inauguraciones, la clausura, las visitas guiadas, que las visitas son muy interesantes porque ya puedes ver en la práctica, ¿no? Cómo está aplicado y cómo se está comportando en los muros, las azoteas, porque tenemos muros y azoteas de distintas fechas, ¿no? Y quiénes los han llevado a la práctica. Entonces, ese paquete me parece que tiene un costo de $250, que es el más completo. Y de ahí, bueno, ya hay varias opciones si nada más quieres venir un día al Congreso, o si solo quieres ir a las visitas guiadas, o si solo quieres ir a la zona de exposiciones. O sea, realmente está, como lo tratamos de hacer lo más flexible posible para cada uno de los intereses que pudieran tener los asistentes, y lo más accesible también posible, porque pues en todos los otros países estos congresos tienen casi el doble del costo. Aquí realmente con el apoyo y como es una coorganización con el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, fue posible reducir los costos. Entonces digo,